Bueno, esta es, por decirlo así, como la primera charla formativa que vamos a tener en este curso, y sobre todo marcado por lo que Rodrigo y Cristina me van mandando, porque ellos son los jefes de esto. Me parecía importante empezar con lo que son los fundamentos de la vida cristiana, porque muchas veces decimos que somos cristianos, que formamos parte de la Iglesia, pero ¿qué significa ser cristiano? ¿Qué significa vivir una vida cristiana? ¿Y cuáles son los fundamentos? Los fundamentos en un edificio son la base de todo, es sobre lo que se construye la edificación, es, por decirlo así, lo más importante. Luego el resto, verá que se va complicando porque hay que poner los accesorios en las casas, hay que llamar al carpintero, al de la luz, al del agua, etc. Pero si tú no pones los fundamentos, te falta lo esencial de la casa. Y de hecho, las grandes edificaciones han tenido problemas porque los fundamentos no han estado bien establecidos. Fundamento, en definitiva, es lo importante de la vida cristiana. ¿Pero qué significa vida cristiana? Porque podemos pensar, y hay gente erróneamente que lo piensa, que la vida cristiana son los mandamientos. La vida cristiana son las virtudes. Es verdad, forman parte de la vida cristiana. O podemos pensar incluso que la vida cristiana es aprenderte las fórmulas de fe, aprenderte el credo, aprenderte el catecismo, aprenderte todo eso. Eso también forma parte de la vida cristiana, sí, por supuesto. Pero la vida cristiana comienza cuando tú te encuentras con una persona. Decía Benedicto XVI, esto que os estoy desglosando, y la vida cristiana comienza no por una asunción de verdades, no por el cumplimiento de las normas morales, sino por el encuentro vivo con Cristo resucitado. Por el encuentro vivo con Cristo resucitado. Y después lo que sigue es la vida cristiana también, que es la vivencia de la moral cristiana, la vivencia de los sacramentos, etc. Digamos, el ser discípulo de Cristo. O sea, está bien encontrarse con Cristo, pero luego falta empezar a ser discípulo suyo. Empezar a seguirle, conocerle más y perseverar en la fe. ¿Qué es la parte complicada en todo? O sea, la parte complicada no es empezar. Empezar podemos empezar todos, pero la parte complicada está en el perseverar. Sabéis que los primeros padres de la Iglesia ponían un ejemplo, que era que en una carrera de galgos, cuando tú sueltas a la presa, los galgos empiezan a correr. Corren todos. Pero se va viendo en la carrera que hay algunos que se van cansando y que van abandonando la presa. Hay 2 o 3, sin embargo, que siguen corriendo. ¿Por qué? Porque esos 2 o 3 han visto la presa. Sin embargo, los otros corrían por la inercia del movimiento de los otros, y al no ver la presa, se han cansado y lo han dejado. Estáis aquí en principio, con mucha libertad, por supuesto, para venir, dejar de venir, lo que queráis. Pero estamos aquí porque o nos hemos encontrado con Cristo, o queremos encontrarnos con Cristo, es decir, queremos tener nuestra mirada fija en alguien, como los galgos. Es decir, sabemos cuál es la presa que tenemos que perseguir. Los que no lo saben se cansan. Los que no lo saben no tienen claro el camino o la carrera que tienen que hacer. Esto lo cuento muchas veces, pero cuando yo estaba en bachillerato me llamaba mucho la atención los compañeros que yo tuve en el instituto, que cuando tú les preguntabas ¿qué carrera vas a hacer?, te decían lo que me dé la nota. Esto pues es que te cabe una ingeniería seguro, algún magisterio, derecho, lo que sea, otras tantas, seguro con un 5 pelado o un 7 o un 8, a lo mejor te caben muchas carreras distintas y dispares. Es decir, tener claro hacia dónde vamos, y es hacia el encuentro con Cristo. Y para encontrarnos con Cristo, ¿qué es lo que necesitamos? Es decir, ¿cuáles son los fundamentos para establecer, digamos, esa vida, esa amistad con Él? Porque este es el término que nosotros tenemos que vivir. Vida con Cristo es una vida de amistad. Hay aquella frase que la amistad es como la mayonesa, que cuesta un huevo, o cuesta varios huevos,
y hay que procurar que no se corte. Es decir, las madres de familia que hacen mayonesa casera tienen que echar varios huevos, batirlos, ¿no? Y procurar que no se corte mientras lo están haciendo. Vamos, yo no entiendo mucho, pero supuestamente el sistema es ese. Pues es verdad que la amistad con Cristo cuesta, nos cuesta la vida, pero también hay que procurar vivir en comunión con Él. Yo propongo como 6 fundamentos un poco generales de vida cristiana que os pueden ayudar. ¿Qué serían? A alguno le va a sonar esto. Los sacramentos, la vida de oración, vida en común, lectura espiritual, dirección espiritual y, por último, entrega o vida de servicio. Es decir, son 6 puntos. Lo primero, los sacramentos. Esto es evidente. ¿Por qué? Porque tú has venido a la vida, has nacido porque alguien ha dicho que sí, que fueron tus padres. Has recibido la vida. Ahora bien, tú has recibido otra vida, que es la vida sobrenatural, el ser hijo de Dios, el ser hija de Dios. Y eso es lo que hay que cuidar. Tú naciste y luego recibiste el sacramento del bautismo. Ser hijo de Dios, que es un sello que tú no vas a perder nunca. Aunque tú peques, perderás la conciencia, perderás la gracia, los dones del Espíritu Santo, pero seguirás siendo hijo de Dios. Eso está marcado. Es como el hijo de la parábola del hijo pródigo, ¿no? O del padre de la misericordia que decimos. El padre se queda en la casa, el hijo se va, pero el hijo sigue siendo hijo. Se ha olvidado del padre, no quiere tratar con él, para él el padre está muerto, pero el padre sigue siendo padre y el hijo sigue siendo hijo. ¿Y cuáles son los 2 sacramentos fundamentales que hay que cuidar? La penitencia, la confesión y la Eucaristía. A ver, en esto yo voy a ser como muy práctico. O sea, ya tendremos formaciones para ir en profundidad a la confesión, a la Eucaristía, a la dirección espiritual. O sea, aquí voy a ser muy concreto, voy a dar pautas como muy prácticas. Confesarse. En definitiva, confesarse es poner tu corazón en las manos de Cristo. Eso es la confesión. Poner tu corazón en las manos de Cristo a través de la Iglesia, que es el sacerdote que está delante. ¿Y para qué? Para que Cristo regenere tu corazón, para que Cristo renueve tu vida. Además, sabéis, las partes de la penitencia, una de ellas es el examen de conciencia. El examen de conciencia no es simplemente sacarte la lista de defectos como si fuese la ITV del coche. O sea, el examen de conciencia es ver tu vida a la luz del Señor. ¿Y qué es lo que te falta? ¿Qué es lo que has faltado? ¿Y qué es lo que necesitas de cara a Dios? Fundamental en la confesión, la transparencia. La transparencia. En no sentir vergüenza de confesarnos y confesarnos de nuestros pecados, confesarnos de nuestras debilidades. Porque a veces sentimos vergüenza y decimos, ¿qué va a pensar el cura? ¿Qué va a pensar de mí este sacerdote si me confieso de esto? Pues no va a pensar nada. Primero porque es humano como tú. Y segundo porque en ese momento está puesto como Cristo. Está puesto por la Iglesia. Y la celebración de la Eucaristía. Bueno, sobre el tema de la confesión. ¿Cada cuánto confesarnos? Porque esa es como la gran pregunta, la pregunta interesante. Porque hay unos que dicen, pues cuando cometes un pecado mortal. Vale, bien, o sea, eso tiene su sentido. Pero ¿y si no pecas mortalmente y tienes pecados veniales? ¿Cada cuánto confesarte? Yo voy a ser exigente en este sentido. Yo diría mínimo cada 2 semanas. Como mucho un mes. ¿Por qué? Porque el pecado es acumulativo. Es decir, el demonio no hace que peques en un pecadillo y ya con eso se contenta. Ya tienes un pecadillo, se ha debilitado tu relación con Dios. Sabéis que el pecado venial debilita, enfría la relación con Dios, pero no la rompe. Lo que la rompe es el pecado mortal. Pero el demonio te va enganchando. O sea, de pecado va en pecado. Y te va haciendo caer cada vez más profundo. Por eso es bueno, pecado mortal que haya, a confesar enseguida. ¿Hay pecados veniales? Cada 2 semanas, como mucho, un mes. ¿Vale? Precisamente para esto, para que no sea una separación del Señor. La Eucaristía, pues es el milagro de Dios. Es decir, el Señor antes de ascender al cielo dice, y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos.
Cristo se ha quedado la Eucaristía para ti. Para ti. Hay una imagen muy bonita en la última cena, cuando Cristo instituye la Eucaristía, el sacerdocio y, por otro lado, el mandamiento del amor, que es, en ese contexto, cuando Juan, el discípulo amado, recuesta su cabeza en el corazón del Señor. O sea, esa imagen es preciosa. O sea, el discípulo que Jesús quiere se recuesta en el corazón de Cristo. Y escucharía los latidos del Señor. O sea, escucharía el corazón de Cristo. Eso es una gracia singular. Eso es un regalo muy particular que tuvo San Juan. Pero, cuando tú comulgas, haces algo más fuerte. Y es que no escuchas los latidos del corazón de Cristo. Es que tienes a Cristo dentro de ti. O sea, es que eso... Yo creo que no nos acostumbramos a que la Eucaristía es el cielo y la tierra. Ahora vamos a tener un rato de oración delante del Santísimo. Pero la celebración de la misa es que es el mejor momento de la semana. Por eso a mí me encanta cuando empezáis no solo a ir a misa los domingos, sino que empecéis a ir a misa incluso entre diario. ¿Por qué? Porque vas descubriendo el regalo que es la Eucaristía. Que es tan importante que no te basta solo con ir los domingos, que necesitas acudir varias veces entre semana a recibir a Cristo. Voy avanzando porque como me enrolle en todos los puntos así, podemos estar hasta mañana en la charla. La vida de oración. ¿Por qué? Porque es un la vida cristiana es una vida de amistad. Y la amistad hay que cuidarla en el diálogo. O sea, los matrimonios fracasan ¿cuándo? Cuando no hay comunicación. Las amistades se dejan cuando los amigos se dejan de hablar. Y un cristiano empieza a dejar el amor de Dios cuando deja de hablar con Dios. Sabéis que hay muchas formas de oración, y lo iremos viendo. Vamos a tener la adoración del Santísimo, tenéis también la liturgia de las horas, que es un tipo de oración también que hay, que es la oración de la Iglesia, y hablaremos de ello también. Luego, importante dentro de la oración, todos los días dedicar un momento, en la mañana y en la noche, a rezar, o a lo largo del día, aprovechar a rezar. Al principio del día para ofrecer el día a Dios, al Señor, al final para darle gracias. Yo creo que eso es esencial. Y luego buscar tiempos de oración. Es verdad que, bueno, pues aquí ya lo tenéis, o sea, aquí vais a tener un rato de oración, es más que evidente. Y eso me parece bonito, ¿por qué? Porque nadie os obliga a estar aquí. Yo no os obligo, decía, podéis ir si os sentís obligados. Venís aquí porque queréis. Y eso me parece tener una delicadeza tremenda. Es decir, cuando uno no va a misa los domingos, sino que acude a rezar a misa entre diario, es cuando uno descubre que la fe no es obligatoria, entendedme, ¿no? Sino que la fe es vivencia con el Señor, desde la libertad. Importante dentro de la vida de oración también, desde el primer día tenemos aquí a la Virgen de Fátima, que a Rodrigo le gusta mucho y la pone siempre, la devoción a la Virgen. ¿Por qué? Porque tenemos una madre a la que acudir, a la que contar nuestra vida y contar nuestros problemas. Luego, la vida en común. Los sacramentos, vida de oración, vida en común, amor a los hermanos. Es decir, de aquí hay un alto porcentaje que habéis hecho EFETA o habéis hecho algún tipo de retiro así. Al final necesitamos sentir a la Iglesia. O sea, sentir a la Iglesia y vivir en la Iglesia. Y eso nos ayuda fundamentalmente, ¿el qué? El vivir con otros la fe. El tener un lugar que sea nuestra casa. O sea, igual que tenemos nuestra casa con nuestros padres, sentir la Iglesia como nuestra casa. Y poder vivir el amor a los hermanos, el amor entre nosotros, en lo que es el día a día. Y poder descansar el corazón con otros. El 2 o 3 de enero se celebra a dos santos padres muy importantes, San Basilio Magno, San Gregorio Nacianceno, que decían el uno del otro que tenían el mismo alma, el mismo corazón y los mismos deseos. ¿Por qué? Porque los dos estaban enamorados de Cristo. Y eso es lo que tenemos en común. Por eso qué bonito es cuando dos amigos cristianos se quieren, se desean lo mejor, rezan los unos por los otros. Eso es lo importante. Lecturas espirituales, cuarto. No solamente hoy en día tenemos una facilidad tremenda para tener el móvil, Netflix, Disney Plus o Plus, Amazon Prime Video, HBO Max, bueno, todas las plataformas. Y música todo el día, es decir, que todo el día tenemos ruido en nuestra cabeza. Entonces es bueno parar y dedicar tiempo a formarnos y a leer libros sobre Dios.
sobre cosas que nos interesen, o sobre cosas que necesitemos, sobre la oración. Hay libros de oración. Sobre la devoción a la Virgen, hay libros sobre la devoción a la Virgen. Sobre la moral, también hay libros sobre moral. Sobre el noviazgo cristiano, también hay libros sobre el noviazgo cristiano. Es decir, cosas que te ayuden en tu vida cristiana. O sea, no solamente alimentarte del ambiente o de lo que el mundo te vende, o de lo que, porque eso al final se nos va colando, queramos o no queramos, sino alimentarte del Señor a través de la lectura también. Y termino aquí. No está mal. Vida de servicio o vida de entrega. ¿Qué significa esto? El que se ha encontrado con Cristo, así les pasó a los apóstoles, así les pasó a los discípulos, les pasó a los enfermos. La samaritana, por ejemplo, en el capítulo 4 de San Juan, se encuentra con el Señor y enseguida corre a anunciarlo a todo el pueblo. O sea, se encuentra con Cristo y enseguida va a anunciarlo. Es decir, el que se encuentra con Cristo tiene necesidad de compartirlo. Por eso lo importante es que cuando uno va avanzando en la vida cristiana, empieza a hacer vida apostólica. ¿Qué decimos? Una cosa es un grupo de vida de fe, lo que aquí intentamos hacer cada jueves, esta es la tercera vez, y otra cosa distinta es vida apostólica, trabajar por el Señor, entiéndase. Por ejemplo, hay algunos que estáis aquí de catequistas, otros que habéis sido servidores de FETA, otros que trabajan en Cáritas en la parroquia, otros que visitan enfermos, otros que hacen un voluntariado, otros que... Es decir, ahí tú no estás recibiendo nada. Sí lo recibes de una manera, ahora lo diré. Tú no estás recibiendo nada, te estás entregando. Ahora, si tú no tuviese los 5 pasos anteriores, no podrías dar nada, porque no tienes a Cristo y nadie da lo que no tiene. Pero tú al dar, recibes más, porque el Señor te bendice. Y cuando uno, decía Santo Tomás de Aquino, que la fe es el único don, la única virtud, que al compartirse, que al repartirse, no mengua, sino que aumenta. Por tanto, fundamentos de la vida cristiana. La vida sacramental, especial atención a lo que es la Eucaristía, a lo que es la confesión. En segundo lugar, la vida... me faltaba la dirección espiritual, perdón. Me salta uno. La dirección espiritual, ya con esto acabo. Que era el quinto, la dirección espiritual. Igual que se ha hablado de la vivencia en un grupo, la compañía espiritual, la dirección espiritual, que se suele hacer con un sacerdote. La dirección espiritual no es que un sacerdote, esto ya lo trataremos aparte, sea como el medium, ¿no? O el oráculo de Delfos, que el oráculo de Delfos, o las vírgenes consagradas, o vírgenes a las que tenían las religiones paganas. Tú ibas allí, abrían el cerdo, escarbaban las tripas y te decían, vas a ganar en la batalla de Troya, o vas a... No, no es eso, los curas no somos eso, ¿no? Sino que el sacerdote o el director espiritual, el acompañante espiritual, es aquel que es capaz de ver como la telaraña de fondo que hay en tu vida. Porque tantas veces no nos vemos con los ojos de Dios, nos vemos con la mirada viciada, viendo nuestros complejos, nuestros miedos, nuestras historias, el daño que nos han hecho. Y cuando tú hablas con otro, esa persona te ayuda. ¿Por qué? Porque ve según Dios, o intenta verte según Dios. Entonces también es un punto importante, ¿por qué? Porque el que se deja aconsejar avanza mucho más en la vida espiritual. Porque, es decir, uno va a hacer deporte y puede entender. Hombre, si sales a correr, pues bueno, tiras y ya está, corres 7 kilómetros, 8, 10, lo que sea, ¿no? Pero si quieres hacer un deporte en un gimnasio, que si quieres lanzar jabalina, por ejemplo, convertirte en alguien profesional, necesitas ayuda de alguien, no puedes hacerlo solo. Necesitas alguien que te oriente en ese deporte. Esto es igual, que nadie nace sabiendo y continuamente nos enfrentamos a problemas en nuestra vida, a problemas en la vida espiritual, la vida de fe, para los cuales necesitamos otros ojos, porque nosotros no lo vemos. Eso es la dirección espiritual. Por tanto, termino. Vida sacramental, vida de oración, por otro lado también, para que no se me olvide ahora, la dirección espiritual, la vida en amor, la vida en comunidad, la lectura espiritual y, se me ha olvidado, la vida de servicio y la vida de entrega, la vida apostólica. Estos son un poco los pasos que también iremos desgranando a lo largo del curso.
Ahora Rodri y Cristina os van a repartir unos folios para que escribáis algún tema que a vosotros os resulte interesante. Bueno, pues uno o varios, podéis escribir lo que queráis, sobre temas de moral, temas de fe, temas sociales, de matemáticas no, pero de todo lo de iglesia podéis escribir lo que os dé la gana, ¿vale? Pues escribís y ahora empezamos la oración.